Bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Seguimos haciendo el Festival de Historias UAI, primera versión desde los estudios de televisión de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahora, soy Sebastián Alanís, por cierto, y voy a conversar con un viejo conocido, amigo, colega, pero que nos trae una historia muy interesante porque es un periodista chileno que está haciendo su carrera en Alemania. Y de precisamente ese trayecto y también de una nueva manera de contar historias periodísticas es que vamos a conversar con Tomás Gutiérrez. Tomás, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, periodista máster en estudios mediáticos internacionales y por ahí creo que parte de la conexión con Alemania, ¿no? Así es, sí, yo me fui a estudiar ese máster justamente en Alemania el año 2016. En algún minuto se me ocurrió hacer una práctica, postulé y me fui a hacer una práctica en el canal internacional Deutsche Welle. Es un canal que es financiado por el gobierno alemán, que transmite contenidos para América Latina y para España desde Alemania, básicamente. Perfecto. Ahí hagamos precisamente esa distinción. Deutsche Welle es la radio y televisión pública tradicional de Alemania y por tanto llegas a un lugar que tiene una lógica distinta a cómo es el mercado televisivo acá en Chile. Hay de partida una cierta distancia de los auspiciadores tradicionales, ¿cierto? Así es. Bueno, el país tiene lo que se llama un sistema dual, o sea, tiene, digamos, hay canales privados que están operando ahí naturalmente, pero también está el canal público que tiene una fuerte presencia en el mercado de la televisión. Y ahí es donde pasa eso que ocurre eso precisamente. Ellos reciben dinero, tienen todo un sistema Es un dinero que viene de los impuestos. de los impuestos, exacto, que viene justamente desde los ciudadanos. Hay algunas personas que no les gusta, digamos, tener que pagarlo, pero por ley es así, y cada casa tiene que pagar un monto determinado mensual, y con ese dinero se financian dos canales públicos, que son a nivel federal, y al mismo tiempo también hay otros 9 que son canales regionales que también se financian con este monto de dinero. Y de esa forma pueden operar sin avisar. Perfecto. Y Sí. tú decías ahí que precisamente hay una cierta tensión, hay gente que no le gusta este modelo y me imagino que también hay una tensión creciente respecto de la baja en el consumo de la televisión y la radio tradicionales, digamos. Ujú, exacto, sí. Esa tensión nace un poco precisamente de esta sensación de que la gente siente que está pagando algo que no necesariamente está consumiendo. Mucha gente prefiere también los canales privados porque tienen mejor oferta, es más entretenimiento, hay más, qué sé yo, es más pomposo, más glamoroso, más cool, más genial, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay una necesidad también de que haya contenido que esté dedicado a educar, a informar y entretener también de una manera responsable. Y sobre todo también el tema informativo, que es ahí donde pesa más también. O sea, de hecho, el noticiario que tienen de la televisión pública es el más visto en Alemania, digamos, en detrimento de los informativos de los canales privados, por ejemplo. Bueno, y ese es un súper buen dato para precisamente reforzar la relevancia de la existencia y la subsistencia de la televisión pública cuando este debate no es no está ocurriendo solo en Alemania, sino que en muchas partes del mundo y en nuestro país sin duda también. Pero ya que vives la televisión pública desde dentro, ¿cuáles sientes tú que son las cosas que la distinguen en lo cotidiano? ¿Por qué yo debería elegir y por qué la gente elige finalmente ver el noticiario de Deutsche Welle versus el del canal privado? Claro. Bueno, solamente para hacer, digamos, una aclaración. Si bien la Deutsche Welle efectivamente es un canal público alemán, está orientado para ser transmitido hacia afuera. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo, la audiencia, el target, es precisamente gente de América Latina y gente de España, por Perfecto. ejemplo, hispanohablante. Nos interesa llegar a ese público como una forma de llevar la perspectiva alemana de los asuntos internacionales a estos lugares.
Eso fue una cosa. Pero que también hace mucha lógica con el sentido público del canal y su asociación con el Estado independiente del gobierno de turno. Exacto, exacto. Y después está la otra patita que tiene que ver precisamente con estos canales que sí tienen alcance a nivel nacional y que sí están transmitiendo los contenidos, En digamos, alemán. y periodísticos en Alemania. Ya, ahí, solo por la curiosidad, ¿trabajas en alemán? ¿Trabajas en inglés? ¿Trabajas en español? Claro. Eso es lo curioso, porque yo viviendo en Berlín, al igual que mucha gente que vive en Berlín también, porque es una ciudad muy cosmopolita también, no utilizo tanto el alemán para trabajar, Ya, pese a que lo sé, digamos, lo aprendí, digamos, también digamos, acá en Chile también, porque estuve en un colegio alemán. Nosotros todo el contenido que hacemos es en español y el trato con los colegas también, la mayoría son toda gente o de España o de América Latina, entonces hablamos mucho también en español. Lo que sí se me pasaba que se me pega también el acento español. Utilizo palabras como guay que nadie utiliza. Eso acá en Chile cuando hablo así la gente me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿No? A mí se me pega un poco esa cosa, ¿no? Pero obviamente hay un trabajo también, como por así decirlo, interdepartamentos que sí es en alemán. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con contenidos, porque muchas veces tenemos que adaptar cosas que hacen los de las de reacción en inglés, por ejemplo, lo tomamos, lo traducimos al inglés, lo vamos al español, o lo hacen en alemán lo mismo, tenemos que agarrarlo desde el alemán, lo traducimos y lo locutamos después en español. También trabajo de investigación, a veces tenemos la oportunidad de hacer lo que nosotros llamamos tandems también, precisamente algún tipo de historia en la que queramos trabajar y que empezamos a trabajarla en conjunto con varios personajes de otros departamentos y eso todo se hace en alemán. en alemán. Sí, Perfecto. sí. Bueno, queda clarísima entonces la importancia del manejo, al menos del inglés, ¿cierto? A estas alturas para... El inglés es fundamental, básico. Sí. Bien. Hablemos de esa, precisamente de esa construcción de historias. Estamos en el contexto del el Festival de Historias y lógicamente hay una manera de mirar el mundo de partida, y esto es lo primero que te quiero preguntar, que es muy distinta entre los alemanes y los latinos. Sí. Eh, ¿cómo conjugan esas visiones de mundo diferentes, esos sentires diferentes a la hora de co-construir una historia? Sí, es una lucha constante, la verdad. Honestamente es complicado porque nosotros como gente de América Latina tenemos también una idea muy concreta de cómo se tienen que contar las historias en el periodismo. Y eso choca un poco con lo que hacen ellos también. No solamente desde la parte del storytelling, sino que también desde la parte del cómo se hace y la forma en la que se construye. Es la cadena de producción periodística es muy diferente también a lo que se hace en Estados Unidos y muy diferente a lo que se hace acá. Me da la sensación de que es más lenta, es más conversada. eh, Se hace también un poco esta cosa de que una persona hace varias funciones, entonces tú no puedes empezar a hacer lo otro hasta que no terminas esto acá, ¿no? Un poco desde la cultura, eso es muy alemán. Que eso te iba a preguntar, es como la estructura versus la fluidez, de alguna manera. Exacto, para ellos es muy importante la estructura. Sí, es lo básico y es lo fundamental y es lo que se supone que ellos sienten que eso permite avanzar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, desde el storytelling, que también parece bastante interesante, nosotros en América Latina, no sé si verlo como algo negativo, ¿no? Pero sí caemos mucho en lo sensacionalista, en lo que se ve grande, ¿no? Etcétera. Para ellos, por ejemplo, el foco, y sobre todo en este momento, está puesto en el fact-checking. O sea, pueden estar trabajando en una historia y justamente como es periodismo también es tan importante tener certeza de que las imágenes que estamos utilizando son reales, que vienen de donde vienen, se supone, ¿no? Que si tenemos un dato o una cifra está cotejada, vimos a dos o tres fuentes y efectivamente es así, de dónde salió, cuál es el informe del que estamos hablando, por ejemplo. Y todo eso y hace que también el proceso sea un poquito más lento. Te hago la pregunta ahí Em, específica porque nosotros tenemos un observatorio de datos donde se trabaja el fact-checking como una de esas principales herramientas, ¿cierto? Lo dirige el profesor Carlos Franco, hay varios estudiantes voluntarios trabajando ahí también. ujú. Eh, ¿Es una habilidad que tiene que tener cualquier periodista que trabaja en la redacción o hay un equipo específico de fact-checking? La Deutsche Welle apuesta por las dos. Tiene un departamento que son, no sé, qué sé yo, a lo mejor 100 personas, por ejemplo, que están trabajando solamente en esto, que se dedican precisamente a chequear. Y tú, por ejemplo, yo estoy investigando y estoy haciendo una historia, por ejemplo, como te digo, en colaboración con otros departamentos. Nosotros en algún minuto vamos a tomar toda esta historia y se la vamos a llevar al departamento de fact-checking y decirle, miren, tenemos esto. Este dato de acá no nos calza, esta imagen no tenemos certeza de dónde salió, de dónde viene, y ellos se dedican a hacer eso. Pero al mismo tiempo, la empresa Deutsche Welle como medio de comunicación se encarga también de ofrecer cursos
fact-checking de inteligencia artificial también para aprender también cómo funciona, la importancia que tiene también siempre como mostrar o etiquetar también el contenido cuando es de inteligencia artificial para que quede súper claro. Entonces al final es una cosa que se hace desde ambas partes, tanto desde un grupo especializado como también nosotros como periodistas, todos tenemos que tener cierto knowledge, cierto conocimiento básico de cómo funciona todo eso. Perfecto. Y ahí Sí. me tomo precisamente de lo que tú dices, de la preocupación de la estación por seguir formando a los periodistas que ya están trabajando dentro. Y en tu caso, eso tomó un camino particular, porque entiendo que estuviste haciendo una fellowship relacionada con un concepto que por lo menos yo no lo había escuchado fraseado de esta manera, y que tiene que ver con el periodismo constructivo. Cuéntame un poquito, desarrolla un poquito qué es y para dónde va de alguna manera Claro. esa idea del periodismo constructivo. Sí, el periodismo constructivo no es algo reciente, es algo que se viene trabajando desde hace tiempo ya. Viene un poco desde el concepto del periodismo de soluciones. Siempre cuando se habla de todo esto, la gente piensa así como, el periodismo de soluciones, yo te lo explicaba también a ti, arco iris, todo va a estar bien, nos tomamos de las manos, caminamos por un sendero y el sol se esconde, como un poco esa cosa romántica, ¿no? de hacer el periodismo. Este periodismo constructivo toma ese elemento, pero lo lleva un poquito más allá. Trata de pensar o concretar, digamos, esta idea, una forma de hacer periodismo, una herramienta de hacer periodismo que no solamente incorpora el periodismo de soluciones, sino que además también incorpora que la necesidad de varias perspectivas en cualquier tipo de reporteo que se haga, y también con la idea y el objetivo de fomentar el diálogo, que eso también es como un poco el objetivo final. La Deutsche Welle justamente también da la posibilidad a nosotros, por ejemplo, como periodistas, de hacer esta fellowship, la hace una vez al año y todos ahí los colegas tenemos que postular y competimos entre nosotros por el cupo, porque también les interesa eso. Finalmente el gran objetivo de todo esto es usar el periodismo como una herramienta que no solamente sirve para informar, porque informar nosotros podemos ver información en todas partes, que hay redes sociales, medios de comunicación, periodismo digital, etcétera, de la guerra que está ocurriendo. Ahora mismo también vemos lo que está pasando también en Irán, el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con las negociaciones, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? ¿Ha habido un conflicto similar en otra parte del mundo que tenga similares características? ¿Cómo se solucionó? ¿Qué debería ceder un país? ¿Qué debería ceder otro? Por ejemplo, llevar esa conversación que no se tiene habitualmente en los reporteos a ese lugar, precisamente. Perfecto. Me imagino que hay temas más abordables por esta perspectiva y otros que son donde se requiere simplemente la información. ¿Cómo se da ese diálogo para saber cuándo instalar con más fuerza la idea del periodismo constructivo? Sí. Bueno, es un temazo, la verdad. O sea, el poder conciliar estos dos mundos del periodismo de crónica con el periodismo constructivo es súper complicado. Yo lo vivo todos los días con mis jefes allá, y eso que es parte también de lo que está promoviendo mi canal, pero hay, digamos, discusiones, ¿no? Muchas veces se cataloga esto como un periodismo de activismo, por ejemplo, también, ¿no? De que uno toma parte por, digamos, de una de las partes Y sin afectadas, duda es un riesgo. que según es un riesgo también, ¿no? La apuesta un poco está en esto, y esto también un poco lo que también está buscando también la Deutsche Welle es no que el periodismo constructivo se transforme en el periodismo que estamos haciendo, sino que más bien el periodismo constructivo sea una de las ofertas en nuestra parrilla de contenido, por así decirlo. Y en ese proceso sabemos también que vamos a chocar con a lo mejor em, por ejemplo, un titular o sobre todo en redes sociales, estamos buscando la forma de decir de qué se trata esta noticia para que haya un clic, ¿no? Claro. Que caemos también un poco también en ese sensacionalismo también que caen, digamos, todos los medios de comunicación un poco. No hace falta que todo sea constructivo, sino que a lo mejor puede tener todo esto que estamos haciendo uno o dos elementos constructivos. Yo el otro día, por ejemplo, estaba trabajando precisamente, un tiempo atrás, no sé si a lo mejor lo comentaron acá en la facultad, este tema de que Israel había impuesto una pena de muerte para ciudadanos que atentaran contra ciudadanos israelíes en nombre de desaparecer el Estado de Israel, algo así, ¿no? Y al final de cuentas uno hacía el desglose y claro, la pena de muerte estaba solamente básicamente orientada a aplicarla a palestinos y ciudadanos que vivían en Cisjordania, ¿no? Y en ese caso en particular, por ejemplo, yo me acuerdo que me tocó trabajar en un video muy breve de un minuto, un y medio, que si yo, de estos como videos que uno ve rápido y uno dice, ¿cómo lo hago, no? Y ahí, por ejemplo, yo dije, bueno, yo con mi banderita constructiva voy a tratar de hacer que esto sea lo más constructivo posible.
la perspectiva de, qué sé yo, la Autoridad Nacional Palestina, que esté también presente el Estado de Israel, qué dicen, qué es lo que está sucediendo, cuál es la problemática, el contexto, qué pasa con los civiles, que eso también es súper importante, porque muchas veces hablamos de quién dice A, quién dice B, pero se nos olvidan los civiles y eso también es parte del periodismo constructivo. El tipo de imágenes que se utilizan, por ejemplo. Si yo voy a hablar de los palestinos, voy a poner imágenes de Hamas metiéndose a Israel con metralleta o voy a poner imágenes de personas en una ciudad, por ejemplo. Hay ciudades que están en Cisjordania muy tranquilas, Ramallah, gente que tiene vida normal, etcétera. Humanizar también a la gente, ¿no? Y todo eso es parte de un periodismo constructivo y se puede hacer, por ejemplo, con esos pequeños pasos en el momento de reportear. Me imagino también que hay una dificultad personal cuando te enfrentas a un tema y tú tienes una posición frente a eso. Sí, sí. Ahí obviamente Ujú. también es parte del ejercicio es tomar distancia y decir, bueno, ¿qué de lo que yo quiero contar tiene que ver realmente con lo que yo siento, con lo que yo pienso, o con lo que realmente también la audiencia necesita saber, ¿no? Un poquito de Perfecto. eso. Me gustó además mucho algo que estabas diciendo respecto de, que parece un detalle, ¿cierto? Pero hablaste del formato. Por ejemplo, en este caso tuve que trabajar en un video rápido de 1 minuto para redes. Eh, Nosotros estamos formando a nuestros estudiantes en esta fluidez, ¿cierto? De formatos y géneros, pero eso es algo que se está viviendo ya dentro de un lugar tan tradicional, llamémosle así, como la Deutsche Welle. Sí, sí, la verdad es que nosotros ya hace varios años ya que empezamos a cambiar un poco y a orientar también el contenido de redes sociales y partimos con los explainers, sobre todo en el departamento de español, fue lo primero que hicimos. De hecho, parte de ese formato, uno que ideé yo, que se llamaba Contexto en esa época, ya no está al aire lamentablemente, era muy bueno el producto. Y eran explainers largos, de 5 o 7 minutos. Y hoy día, por ejemplo, también como te decía, en este trabajo departamental tenemos explainers que son mucho más largos, de 17, 18, 20 minutos, web videos, que es lo que nosotros llamamos estos videos más cortos, de 1 minuto y medio, cápsulas informativas en donde tenemos entrevistas, por ejemplo, etcétera. Y claro, uno como periodista ahí tiene que subirse al caballo. Es como, ok, o sea, hoy día puedo, y así también me pasa un poco el trabajo, hoy día puedo trabajar o empezar a trabajar en 2 o 3 días en un explainer largo, como también a lo mejor necesitan un video en 4 horas. ¿Y qué rol está cumpliendo el formato tradicional de televisión y de noticias? ¿Les toca a ustedes esa conversación? ¿Están produciendo ustedes también contenido hacia ese lado o reciben material de ahí para armar los explainers? ¿Cómo es el flujo? Sí, en general funciona de manera bastante independiente. Lo que estamos tratando de hacer ahora, bueno, también el departamento también de español de Deutsche Welle, es justamente juntar un poco más estos dos departamentos. Yo personalmente trabajo en redes sociales y también en noticias televisión. O sea, tengo también ese doble rol y lo bueno de eso también es que me permite seguir haciendo el periodismo clásico tradicional y al mismo tiempo seguir haciendo también redes sociales, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Nosotros seguimos operando con televisión de noticias. Digamos, ahora en este mismo momento tuvimos un recorte de programación porque van a empezar a tirar más presupuesto a la parte de redes sociales, pero sigue operando. América Latina sigue siendo una región que ve televisión y si no es tanto la televisión lineal como le llamamos nosotros, de todas formas la ve a través de plataformas como YouTube u otras partes, ¿no? Entonces para nosotros sigue siendo un formato que tiene que seguir existiendo, pero tiene que empezar a adaptarse a las nuevas formas de consumir. Una última pregunta y aprovechando esa imagen, ¿cierto? De una Latinoamérica que todavía consume historias y consume televisión, consume estas historias audiovisuales más tradicionales. ¿Cuáles crees tú que son los elementos que sí o sí tiene que tener una historia independiente de su plataforma para que finalmente consiga llegar de manera efectiva a su audiencia? Yo creo que lo más importante es que la historia sea auténtica, eh, también que sea seria. Yo creo que también eso es importante para nosotros como canal. Es muy importante poder diferenciarnos también de todo lo que hay en redes sociales, ¿no? Justamente nuestra cartita de presentación o nuestro valor agregado es la seriedad del trabajo periodístico ante todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo tener la capacidad de cautivar a la audiencia y no solamente en los primeros 3 4 segundos del video que se está viendo, sino que también poder cautivarlos durante el relato. Unir, hilar la historia de manera natural y por supuesto tener en cuenta siempre que la persona que está viendo esto, cuál es el objetivo detrás de eso, para qué lo estoy haciendo. ¿Es para informar? ¿Es para que la persona se pueda formar una opinión sobre lo que está pasando?
y es para que la persona en el proceso también disfrute, ¿no? Eso creo que tiene que estar en una historia. Perfecto. Tomás Gutiérrez, periodista de Deutsche Welle, estuvo junto a nosotros en esta primera versión del Festival de Historias UAI. Nosotros cerramos aquí esta entrevista. Nos encontramos en otra ocasión. Soy Sebastián Alanís y esto es el Festival de Historias UAI.